Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Conócete. Hoy con un tema muy importante que es acerca de la vulnerabilidad en la adolescencia. Hoy tenemos como té invitado el epazote. Este es un té que se genera principalmente en América del Norte, que sería nada más Estados Unidos, México y Guatemala. Este té es conocido por ser una planta perenne que se da en México principalmente, que llega a medir hasta 1 metro. Es una planta que es blanquecina o grisácea, que es muy importante para el tratamiento de algunas enfermedades estomacales, el riñón, dolores de cabeza. Es muy rico, es un té que se prepara, lo podemos encontrar a pie de carretera por lo general, claro, pero siempre se aconseja que lo compremos en algún lugar donde sean plantas, porque si no lo conoces te puedes confundir. Es una planta que nos sirve para preparar este té, que por lo general sirve para las enfermedades gastrointestinales, como el dolor de estómago, los cólicos o algunas diarreas que pueden llegar a generarse. También es muy bueno para la cocina. Hay muchos platillos que les da un sabor muy, muy exquisito el epazote. Como ustedes saben, amigos, la verdad, a mí la cocina no se me da mucho, pero soy de buen diente. Entonces el epazote sí le da un sabor muy exquisito. Así es. Bueno, pues esta planta nos sirve mucho para ayudarnos a generar es amarguito, pero está muy rico. Entonces, sí. Pues... No todos los tés tienen que ser dulces, o sea, hay tés que tienen un sabor muy exquisito y tienen esa característica muy particular de ser amargositos, que bien le hacen como un refuerzo al estómago, ¿no? Y aparte es un tecito que en lo particular me recuerda a mí mi abuelita de que siempre si alguien se enfermaba del estómago, tenga su tecito. Ah, estás empachada, toma tu tecito de epazote, ¿no? Sí, así es. Y así, pero rico, bueno, a mí me lo endulzaban con miel, no sé ustedes. Después me andaba de alergia, pero sí. Así, y para tener una mejor digestión, te controla el estómago porque te lo controla. Y eso, como mexicanos tenemos una gran variedad, somos muy ricos en muchos aspectos, pero en lo que viene siendo los tés de las abuelitas o en las infusiones de las abuelitas, yo creo que ahí México o la cultura mexicana tiene mucha variedad, muchísima variedad, y aparte de que sirven, por ejemplo, para el estómago, para la gripa, para el dolor, pero también somos tan versátiles los mexicanos que lo utilizamos en la cocina o en alguna otra cosa, ¿no? Sí, efectivamente. Y creo que este tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver mucho también con los dolores de cabeza y con los dolores de estómago que le damos a nuestros papás en nuestra época de adolescencia. Es un tema que vamos a abordar desde la perspectiva del adolescente, más allá de generar una dinámica de un diálogo acerca de cómo se sienten los papás. Yo creo que es entender la etapa de la adolescencia como lo hemos venido platicando desde una perspectiva de un crecimiento no solamente hormonal, sino un crecimiento cerebral a nivel diferente, ¿no? Donde en esta etapa todo se vive al máximo y eso que se genera nos ayuda a generar nuestra percepción de cómo seremos de adultos, ¿no? Sí, la adolescencia es una etapa donde hay mucho cambio emocional, pero también hay mucho cambio químico de manera física, hay mucho cambio físico también. O sea, yo creo que es toda una revolución la que vivimos todos los individuos, porque pues todos pasamos por la adolescencia. Unos la vivimos de una manera más intensa, otros más tranquilos, otros más sufridos, otros más rebeldes, pero al final la vivimos. Entonces es una revoltura de tanto el crecimiento cerebral, como lo acabas de decir, el emocional, el químico, porque el cuerpo del adolescente empieza a
distribuir una serie de químicos por todo lo que está viviendo y todo lo emocional que se está trabajando, que también eso viene a afectar. Y todos pensamos, o ya cuando somos adultos, decimos así como que no, es que no se controlan, es que son muy irracionales, y se nos olvida que llegó un momento en que nosotros éramos los irracionales. Y los emocionales. Y Sí, los claro. emocionales, porque son emociones grandes, y nuestro cuerpo y cerebro se está preparando para conllevar las situaciones, sean cuales sean. Entonces tenemos que aprender, cómo se siente eso, aprender a controlar la emoción de aquí y de acá, porque hay algo químico en nuestro cerebro que también no nos está ayudando mucho. Es una manera de comprender, entender y ahora sí que aceptar que así va a ser, así es. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se está readaptando a un nuevo personaje, a nuestro nuevo yo. Sí, así es. Entonces, nos volvemos muy vulnerables, aunque unos digan, ay, ese enojón, o ese solitario, o ese que anda de centro de fiesta y tiene muchos logros. Todos tenemos una manera peculiar y diferente de irnos desarrollando y a la vez de irnos comprendiendo, porque yo de algo clarito me acuerdo que a mí me fascinaba estar encerrada en mi cuarto con mi librito y mis audífonos, y yo donde quiera, bueno, eso no se me quita, hasta la fecha donde quiera que voy traigo un libro, pero era una manera en que yo me tranquilizaba, que yo me calmaba, que decía, aquí nadie se mete conmigo, ni yo me meto con nadie. Es mi libro y era mi escape, ¿no? Y hay muchos tipos de escape, hay muchos tipos de manera de confrontar lo que nos está sucediendo, porque pues que el cerebro anda que corre para allá y corre para allá, y el cuerpo está más alto, este está más bajo, no se acomoda. Imagínate. Entonces, ay, perdón. No te preocupes. Entonces tú Adelante. tenías un tipo de reacción de huida, así se le llama, Sí. desde el cuerpo emocional. Entonces, desde ahí tenemos que entender eso que ya nosotros hemos tratado en programas anteriores, ¿no? De cómo son los adolescentes que pueden reaccionar de ciertas maneras, o sea, las reacciones emocionales que tienen a ciertos estímulos externos. Ujú. Pueden huir, pueden afrontarlo, o bien pueden ser evasivos. Sí, y ya lo comentábamos en los programas anteriores que, bueno, ya traemos nuestras heridas de la infancia, pero en la adolescencia, si no tenemos un acompañamiento amoroso de nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestra familia, incluso hasta nuestros amigos de la misma edad, porque se vuelven importantes, ¿no? Entonces, las heridas se vienen a ser más grandes en la adolescencia. Si no las trabajamos, pues, o si no llevamos ese acompañamiento amoroso, de por sí que el adolescente está teniendo una reorganización al 1000% de su yo en todos los aspectos. Imagínense, o sea, traer arrastrando heridas y agregarle toda esa reorganización de todos los aspectos físico, mental, emocional. O sea, es toda una revolución la que se vive en cuestión de crecimiento. Las vienes a reafirmar. Si no traes un acompañamiento, yo me atrevería a decir meramente terapéutico, ¿cómo vas a lidiar con eso? Tenemos el apoyo incondicional y de amor de nuestros padres, pero ellos tienen sus propias heridas, entonces a veces, ¿cómo? Sí, pero fíjate que yo últimamente me ha pasado una serie de cosas, ¿no? Yo creo que todo pasa por algo, aquí no hay casualidades, ¿no? Pero yo creo que el ser padres te despierta un amor infinito hacia ese ser que no conoces, pues, cuando están dentro de mami, que no conoces, pero desde ese momento te está despertando un amor y te está despertando esa parte que tú no conocías y que a lo mejor en mi infancia, por ejemplo, yo de manera personal,
A lo mejor en mi infancia yo tengo marcada la herida de abandono, ¿no? Pero yo no voy a querer que mis hijos tengan esa herida. Entonces, si ahorita ya la hago yo consciente, como individuo, y amorosamente la trabajo como mamá para que mis hijos no la tengan. Fíjate que sí, es un tema muy importante ver, o sea, la vulnerabilidad del adolescente también deviene del comportamiento de los padres, porque los padres suelen ser muy autoritaristas. O sea, el autoritarismo en un padre es lo peor porque coarta la información y la comunicación asertiva. Acuérdense que ya hemos hablado acerca de la comunicación, la afectiva, la asertiva y la comunicación que es así de nada más, ay, qué padre, la tele, o sea, superficial, ¿no? Entonces, ahí los jóvenes toman todo como un autoritarismo, o sea, si tú le ordenas, le dices, o sea, para ellos es un autoritarismo, entonces ya están ahí. Entonces ellos viven procesos de ansiedad que de verdad, o sea, yo como adolescente vivía problemas de ansiedad, yo recuerdo, a lo mejor no eran de un nivel muy grave, porque ahorita la sociedad ha cambiado mucho. Sí. Tenemos que retomar esos aspectos importantes que hablaste tú acerca de los aspectos químicos, que tienen que ver que en esta etapa buscas como adolescente sentirte bien, la felicidad, ¿no? Y sí, no puede ser a mediano o corto plazo, porque no es a largo plazo. Uh-huh. Entonces, para aquí, en aspectos químicos, la dopamina y la serotonina, o sea, son fundamentales para que ellos puedan llegar a la conformación de una felicidad, ¿no? Pero también hay que ver que, como lo platicábamos, Maritza y yo hace rato, decíamos, bueno, ¿cómo pueden hasta practicar deportes extremos? Me decía Maritza. Sí, de que entramos para tener esa dosis de dopamina, adrenalina y más, que nos causan ese boom de felicidad. Unos se van a hacer deportes extremos, otros están haciendo alguna actividad, por ejemplo, también he conocido a algunos que karate porque les apasiona, y tú dices que maravilloso, y a otros les apasiona un libro y les da ese mismo sentido. Van encontrando qué es lo que se los brinda, y también hay una adicción a ello. ¿Por qué? Porque dices, la libré. No, sí la libré. Es como cuando te atraviesas por el bulevar por primera vez, o bueno, que no lo hagan. No de ese jamás, ejemplo, no. O sea, es un ejemplo muy burdo, pero te da ese de, ay, la libré y sí se hizo, y no, pues sí puedo, sí va a salir un poquito más. Sí. Entonces, hay diferentes situaciones para todos que nos las brindan. Son detonantes. Sí. Es que en la adolescencia es una etapa que vive el ser humano que se está abriendo a conocer todo un mundo, porque ya no estás como al cuidado de papá, de mamá, de casa, sino que ya te vas teniendo más libertad. ¿Sí? Reclamas tu autonomía. Exacto, reclamas tu autonomía, pero aparte en la adolescencia se libera mucho la dopamina, y la dopamina también desarrolla mucho el aprendizaje en la etapa de la adolescencia. Por eso es que, bueno, ya las jóvenes como nosotros, que ya pasamos la adolescencia, adultos jóvenes, decimos, bueno, este adolescente, ¿qué le pasa? O sea, ya corrió, ya caminó, ya se subió a la bicicleta, ya hizo esto. No, es que la dopamina al segregarse, pues, o sea, alcanza unos niveles de aprendizaje súper altos. Por eso es que ahorita lo que acabas de decir tú, no es que ya terminé este nivel, no, es que voy al otro. No, ya soltó más dopamina y va al siguiente nivel, porque es esa necesidad de estar aprendiendo y de estar en constante avance. Pero ojo, aquí vienen los riesgos que los hacen vulnerables. ¿Por qué? Porque cuando de manera sana no puedes conseguir esos picos o esas elevaciones que te quiten la ansiedad, ahí viene donde dices, ok, entonces si esto que hago a nivel, por ejemplo, algo de que te gusta, ¿no? Como el leer o el jugar un videojuego, luego vienen las adicciones. Sí, claro. Las adicciones a los videojuegos, que los hace vulnerables, pasar altas horas de la noche, o mucho tiempo bajo o enfrente de una pantalla, mejor dicho, hacen que pierdan horas de sueño efectivo. Entonces eso los hace más propensos a no estar atentos,
a Sí. estar dispersos. Entonces eso también los hace vulnerables. Es el callejón de las tentaciones. Muchos autores lo llaman así, ¿no? El callejón de las tentaciones, porque si ellos no obtienen ese nivel de dopamina que necesitan para sentirse tranquilos, Bien. digamos, o bien, entonces empiezan a buscar otras cosas, ¿no? Y viene ahí la invitación de los amiguitos o conocidos amiguitos, que como ellos traen su propio rollo, entonces por eso es el callejón de las tentaciones. Sí, claro. Empiezas a probar diferentes cosas, diferentes medios, y puede caer en una adicción ya un tanto grave, porque las adicciones también pueden empezar desde muy pequeños, y a veces nada más es comprobar porque la curiosidad, pero muchas veces como no sabes de dónde obtener un poquito más de dopamina donde te dé, y empieza cierta presión social de tus amiguitos o con los que te juntan o de los que se junta, con el que te gusta y O así, simplemente pertenecer. para pertenecer, entonces empiezas a probar cosas diferentes. Hay muchos que no lo hacen, no voy a generalizar, pero hay muchos que también lo realizan. Y está bien conocer, probar, pues por eso somos adolescentes. Pero también el foquito rojo de pues aguas. Sí. Estas son situaciones que no se resuelven de la noche a la No, mañana. claro que no. Por eso es un callejón, porque no tiene salida, ¿no? Y es tan importante que los padres, los adultos, los tíos, los abuelos de los adolescentes tengan muchísima comunicación con ellos, les platiquen, les expliquen, que no haya juicio, porque esa parte de que nos sentimos los adultos y queremos educar y eso no está bien y esto tampoco, nos hace muy cuadrados para que ellos se puedan abrir a la confianza, se puedan abrir a decirnos en realidad lo que está pasando. Porque también eso de pertenecer, empiezan a echar mentiras y a decir, no, es que todo está bien. Así es. Fíjate que yo recuerdo que leí, no me acuerdo dónde, pero fue de algo para preparar el programa, que decía, es que a los papás ya se les olvidó la época en la que fueron adolescentes. Claro. Muchos papás en su época de adolescencia probaron el alcohol, fumaron, porque también tenían esos picos, ¿no? Que Sí. tenían ansiedad y querían sentirse bien. Entonces, pero lo malo es que ahora todo ha cambiado, ha evolucionado a otro nivel. Por ejemplo, yo recuerdo de un ejemplo que decía uno de los autores, decía, bueno, la marihuana algo era tan natural, pero ahora ha variado tanto, o sea, y son temas de los que se tiene que hablar porque es algo a lo que están propensos, o sea, tenemos que decirles que existen diferentes tipos de adicciones que los hacen vulnerables. Uh-huh. Fumar, el alcohol, las drogas, los medicamentos, permitidos o no, porque están al alcance de ellos, porque muchos se hacen, por ejemplo, decían, se hacen adictos al ibuprofeno. Y yo decía, ¿pero por qué? No les voy a decir por qué. Pero sí necesitamos que cada papá lo analice desde cada perspectiva y tiene que analizar cómo es el comportamiento de su hijo e informarle, ¿no? Por ejemplo, otro de los problemas más graves que tenemos ahorita es el estándar de una fisiología en niñas y en niños. Sí. Entonces, que los llevan a la bulimia y a anorexia. Sí. Que pareciera que son iguales, pero no, porque ahí te tiene que tener, o sea, cómo se comparten los alimentos, Sí. pero en un mundo donde los jóvenes están solos la mayor parte del tiempo, ¿quién se fija si ellos comen o no comen? ¿En qué dedican su tiempo? Si qué beben, si se están drogando, o sea, aquí. Simplemente que están viendo en las redes sociales, o sea, ya no es un mundo las redes sociales, es un universo total de información que está a pie de un clic y que ellos tienen el acceso a muchísima información que a veces nosotros como adultos nos cuesta platicar con ellos, comentarles a ellos, involucrarnos en esos temas a veces nos cuesta mucho y la verdad no, porque no debe de pasar eso, ya que estamos formando personitas y es importante que tengan ellas un criterio para poder decir esto sí, esto no.
A mí me gusta mucho pensar en que los niños, los adolescentes son amorfos, no tienen forma. Nosotros ya tenemos una forma, elegimos cómo ser y ellos están descubriendo. Si les imponemos una cosa, no lo van a hacer, porque es cuando más marcado tenemos el de, ¿y tú quién eres para mandarme a mí? Es que es eso, tal vez son, y fíjate que sí, lo amorfos no viene tanto de su forma de su cuerpo, sino de su cerebro, porque es una masita que se está moldeando y está generando todos esos circuitos cerebrales que van conformando lo que es la conciencia plena, la responsabilidad. Entonces desde ahí ellos todavía no, ya habíamos hablado desde la neurociencia, Sí. a qué edad se alcanza la madurez emocional o cognitiva. Entonces por eso tenemos que ser muy claros. Ujú. Bueno, pues todos estos temas, amigos, nosotros nos hemos dedicado a estudiar y de alguna u otra manera empezamos a revisar nuestra propia adolescencia. En mi caso personal, bueno, tengo sobrinos y pues ya ves el mundo de otra manera, y de verdad esperemos que esto les ayude a ustedes. Para mí es un honor estar aquí y poder transmitir lo que leo, lo que he descubierto de mí misma, y ahí voy paso a paso, y nos encanta que nos estén acompañando en cada uno de nuestros programas. Esperamos seguir, estar aquí con ustedes con una rica taza De té. té.